Cuenca. Ya está con nosotros el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ministro Cuenca, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto saludarlo y saludar a todos quienes nos están escuchando y viendo, por supuesto. Justamente teníamos la interrogante, no solo yo, varias personas me las hicieron llegar cuando usted anunciaba hoy que se permite, digamos, clubes, asociaciones deportivas en espacios cerrados, aforos del 30%, templos y lugares de culto al 20%, casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas al 20%. ¿Se evaluó en este reinicio de actividades el tema de los colegios? Porque, mire, es una pregunta razonable, ¿no? Dicen, oiga, abren esto, abren aquello, abren el otro, ¿y por qué los colegios no? ¿Cuál sería la razón? Que en el nivel extremo, como el que se encuentra en Lima, por ejemplo, los aforos son muy limitados como se pueden dar, ¿no es cierto? Van alrededor del 20 y del 30%, y el 20 y el 30% de un aforo para un colegio, para poder dar una continuidad educativa, es muy pequeño, ¿no es cierto? Las normas nos dicen, por eso abrimos en las zonas rurales para empezar, que el aforo máximo es del 50%, cosa que de momento, en situaciones tan extremas como las que estamos viviendo en Lima, no podría ser posible, ¿no? Esa es la razón fundamental. Vamos a donde se han comenzado o se anticipó que comenzaban actividades de clases semipresenciales o presenciales. La región Arequipa, ¿cuál ha sido el balance, el resultado esta semana? Hasta el momento, bueno, Arequipa ha sido la primera región que ha tomado la decisión de abrir escuelas en 2 UGELs, son 14 servicios educativos. De hecho, la próxima semana estaré en alguna de ellas para poder supervisar directamente el cumplimiento de los protocolos. Ya ha pasado, Jaime, lo que habíamos pensado desde que en diciembre hicimos este diseño, que de manera gradual y con unas decisiones combinadas entre el gobierno nacional y el gobierno regional se vayan abriendo de manera gradual las escuelas. Según el informe que tenemos a día de hoy, luego de haber pasado una semana, en mayo, regiones como Amazonas, Madre de Dios, Moquegua, Ucayali podrían estar iniciando algunas clases. Favor, ¿nos repite? ¿Cuáles? ¿Qué regiones? Amazonas, Madre de Dios, Moquegua y Ucayali están evaluando a partir de mayo la probabilidad de abrir. Esas 4. En junio, eso es mayo, 5 regiones más, en mayo. Ya, junio. En junio, 5 regiones más. ¿Cuáles? Ayacucho, Ica, Loreto, Puno y Tacna. Ya. Para considerar este primer semestre. Hacia el segundo semestre hay como 12 regiones que están pensando abrir, porque de eso se trataba cuando diseñamos, ¿no es cierto? Que vayamos tomando todas las precauciones y todas las decisiones en varios niveles para ir abriendo las escuelas, que es el gran objetivo que tenemos no solo en el Perú, sino en el mundo con el regreso a clases, ¿no? Ahora, la indicación que hacen ustedes de retorno voluntario, ¿cuáles son las razones y en todo caso qué soporte van a tener aquellos alumnos o aquellas familias, padres significativamente, que digan no, yo tengo miedo a que mi hijo se pueda contagiar? 2 cosas. Primero, que efectivamente el nivel final del compromiso social que hemos llamado a esta decisión que toman de manera conjunta directores, docentes y padres de familia, determinan si aun cuando la escuela haya sido apta, el poder continuar con las clases. Y lo segundo es que Aprendo en Casa y la educación virtual continúa para todos de manera permanente. Es decir, si algunos estudiantes o algunas familias no van a clases presenciales, van a poder continuar sus clases a partir de Aprendo en Casa. Pero si me permite, Jaime, esa pregunta suya es una pregunta que es una discusión que se da en el mundo urbano, más que en el mundo rural, ¿no es cierto? En el mundo rural las decisiones van más directamente al asunto y es por eso que hemos empezado por ello, a diferencia de otros países que decidieron confiar mucho en los protocolos, abrir masivamente las escuelas, y lo que aprendimos y lo que estamos viendo es que algunos de ellos tuvieron que retroceder. Nosotros, en cambio, como soplando un barquito de papel muy lentamente, vamos poco a poco volviendo en la medida de lo posible, y si la epidemia así lo permite, a esta semipresencialidad por lo menos, ¿no? De acuerdo. Ahora, lo otro tiene que ver con la conexión a Internet. Usted ha dado cifras oficiales, 66% nomás en Lima. Estamos hablando de accesos a Internet. El gobierno está dejando algunos proyectos, considerando líneas a trabajar
respecto a la conectividad, que es el gran problema que tenemos para aplicar esta educación en pandemia? No solo para la educación, sino en general para la llegada del Estado, que cada vez se pone más virtual en muchos de sus procedimientos. Solamente para darle una información general, antes de entrar al tema específico de educación, Jaime, de 90.000 centros poblados, solamente 35.000 tienen conexión a Internet. Y esto es un tema que viene de mucho tiempo atrás y que, cuya solución va a tardar un poco. No obstante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha tomado medidas para, por ejemplo, en el campo educativo, contribuir a que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación sea complementado. Por ejemplo, vamos a tener ya 1.000 escuelas con Internet en la Amazonía rural, que es probablemente uno de los lugares con mayor problemas de conectividad. Tenemos alrededor de 6.500 plazas públicas en este proyecto con Internet inalámbrica gratuita, que nos ayuda en esta modificación que hemos hecho en Aprendo en Casa, aprendiendo de lo que hicimos, de lo que sucedió el año pasado, que estamos llamando Aprendo en Casa Comunidad. Y es que, a diferencia de lo que se intentó inicialmente, y es que cada estudiante tenga una conexión a Internet, ante la imposibilidad de poder tener ello, estamos teniendo plazas públicas o espacios colectivos en donde se puedan conectar. El martes, estuvimos con el presidente en Colonia de Caco, en Iparía, en Ucayali, viendo cómo en los campos esta iniciativa original del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social servía de núcleo para ver Aprendo en Casa, conectarse a Internet, bajar los programas, y entonces la idea colectiva también se ha incluido en estas iniciativas frente a este problema tan estructural de conectividad que tenemos en el país. Ahora, el tema de la vacunación a los profesores quedó pendiente, quedó en veremos. ¿Hay ya alguna programación concreta? ¿Cuándo se va a vacunar a los profesores? Quedó pendiente porque, como sabes, se presentó un nuevo plan de vacunación en el que el foco está centrado en la territorialidad y en la vulnerabilidad. Y entonces están avanzando por zonas a partir de adultos mayores. La próxima semana, como ha anunciado el Ministerio de Salud y el ministro Ugarte, se empezará a partir de los mayores de 70 años y así iremos avanzando. Y entonces van a ir llegando las vacunas en función la vacunación, en función de la edad de los ciudadanos en general. Esta idea que se tenía en el diseño anterior de fases y de grupos ha quedado desplazada por esta nueva manera. No obstante, hemos conversado con el ministro Ugarte para que en este proceso, dependiendo del cronograma de llegada de las vacunas, puedan incluirse, por ejemplo, algunos docentes rurales que son los primeros que están empezando regreso a las clases presenciales, ¿no? De acuerdo, entonces el criterio es la edad para todos los casos, ¿no? Y luego territorialidad. Territorialidad. Se empezó por Lima, por el tipo de vacunas que se tenían. Se empezó ya el trabajo a los en las profesores. Regiones. Sí, los profesores, como cualquier otro entra grupo, como cualquiera. Salvo los... Exacto. En principio entra como cualquiera, salvo que, según el cronograma de llegada de las vacunas, podamos tener una posibilidad de hacer unos ajustes para los profesores rurales. No, claro, porque como están policías, médicos, colegios profesionales, ¿no? Entonces por ahí que ya no están colegios, pero estuvieron, claro, ¿no? Digamos, para cualquier caso, digamos, los profesores se vacunarán en función a su edad, no necesariamente. En el nuevo, como todos en el país. Igual los veterinarios, los psicólogos, los nutricionistas, todos ellos. Sin duda. El nuevo plan tiene que ver con vulnerabilidades y territorio, grupos de edades y zonas. Muy bien. Ahora, pero que hayan sido vacunados, ya fue, digamos. Pasó. O sea, los profesionales, me refiero, con el antiguo plan hubo ya una vacunación. Y como le decía, quedó un poco el sinsabor de los profesores de por qué no nos incluyeron cuando dijeron que podíamos ser incluidos y la cosa quedó ahí. Digamos, el anuncio para los profesores, porque usted sabe, no van a la velocidad de los cambios de protocolo, que además son varios, entonces como que se pueden perder. Para que quede claro, el anuncio del ministro de Educación es que no se va a considerar a profesores como profesores, sino profesores en función a sus edades, como cualquier otra profesión. Exacto. Eso, como grupos particulares. De acuerdo. Que en general el número son 200.000 y poco, incluyendo
los de la educación superior también, ¿no? Muy bien. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros. Muchas gracias, ministro. Las clases presenciales y este tema de la vacunación también era importante.